Yo les quiero mostrar esta foto que pertenece a la puerta más angosta del mundo. Esta es una puerta que se encuentra en el monasterio de Alcobaça, en Portugal, y mide 2 metros de alto por 32 centímetros de ancho. Eh, Honestamente a mí sí me daría un poco de miedo pasar por ella. Ni siquiera estoy segura si cabría por esta puerta. Y cuando la vemos, a mí en lo personal me produce un poco de claustrofobia. No sé si a ustedes les produzca lo mismo, el mismo sentimiento. Pero la claustrofobia es una fobia bastante común en el mundo. Y también existe la claustrofobia espiritual. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Amén. Antes que nada vamos a definir lo que es la claustrofobia, ¿ok? Y es el temor a estar en lugares cerrados o pequeños. Aunque el lugar no sea peligroso, la persona siente un miedo irracional. Este miedo puede empeorar si el sitio está oscuro. Y aquí lo que quiero remarcar es que este miedo es un miedo irracional, que no tiene fundamento, porque el lugar en realidad no es un lugar peligroso, no es un lugar que pueda realmente atentar contra la vida de una persona, ¿ok? Entonces es un miedo irracional la claustrofobia, no deberíamos sentir ese miedo. Y la claustrofobia espiritual sí existe, y hay veces que no queremos ir al Señor por claustrofobia. De hecho, Mateo 7, 3, 13, 14 nos dice que Jesús, estas son palabras de Jesús, nos dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Amén. Entonces, sí existe una puerta angosta espiritualmente y existe una puerta ancha. Estas dos puertas no llevan al mismo lugar. Jesús nos dice que la puerta angosta lleva a la vida eterna y que la puerta ancha lleva a la muerte, a la destrucción. Obviamente es más fácil, pareciera menos peligroso y menos complicado entrar por la puerta que es grande, ¿verdad? Pero las personas que entran por la puerta angosta van a encontrar vida. Amén. Entonces, antes que nada vamos a analizar cuáles son los componentes fundamentales de la claustrofobia, ¿ok? ¿Por qué las personas son claustrofóbicas? En primer lugar, porque tienen miedo a la restricción. En segundo lugar, tienen miedo a los movimientos limitados. Y en tercer lugar, tienen miedo a la asfixia. Obviamente tienen miedo a morir de una manera dolorosa. Yo creo que todos pensamos que las maneras más dolorosas de morir son ahogados o quemados. Bueno, yo me imagino que esa es la mayoría de las personas. Pero entonces vamos a ver espiritualmente qué es lo que implica esto, ¿ok? De acuerdo a la palabra que Jesús nos dijo acerca de entrar por una puerta angosta, por una puerta estrecha, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el miedo a la restricción espiritualmente? A que yo no pueda hacer lo que yo quiera, a que no pueda moverme al lugar que yo quiera. Ese es el miedo. Si yo digo, voy a ir con Dios, voy a estar con Dios, yo digo, no voy a poder hacer todo lo que yo quiero, yo no voy a poder hacer mis planes, yo tengo mis propios planes, entonces voy a tener que hacer lo que Dios me diga, y entonces me empieza a dar miedo y yo no doy ese paso de fe para ir a Jesús. Pero fíjense lo que dice la Escritura en la segunda de los Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esta escritura lo que me dice es que donde está Dios no hay restricción, sino al contrario, hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de ser lo que Dios me ha creado para que yo sea, de llevar a cabo el propósito para el cual fuimos creados. Cuando nosotros obedecemos nuestros propios propósitos, nuestros propios deseos, en realidad no somos libres. Lo que estamos haciendo es ser esclavos de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos pecaminosos. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? La muerte, la destrucción. Sin embargo, Dios dice, cuando tú haces lo que yo te creé para hacer, entonces tú te vas a sentir libre y vas a ser libre, vas a poder
vivir en libertad. Como dijo Jesús, vamos a tener una vida abundante. Entonces no debemos tener miedo a que si yo voy con Dios, si yo voy a Dios, si yo voy a entregarle mi vida a Dios, no es que Él me vaya a restringir de las cosas que yo quiera hacer. Al contrario, voy a encontrar verdadera libertad y lo voy a sentir y voy a ser verdaderamente feliz. Amén. En segundo lugar, la claustrofobia espiritual provoca miedo a los movimientos limitados. Es decir, cuando yo voy a Dios, cuando yo creo en Dios, puedo tener miedo de decir, ay, es que me va a prohibir que no vea, que no vaya, que no toque, que no coma, que no escuche. Ay, qué aburrida la vida, es que no se puede hacer nada. Un creyente las personas tienen la idea de que los creyentes no pueden hacer nada, ¿ok? De que su vida es muy aburrida. Pero, ¿qué nos dice Romanos 13, 8, 9? No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces Dios no nos está poniendo aquí miles y miles y miles de mandamientos. Lo único que dice el Señor es que yo quiero que aprendas cómo amarte a ti mismo y a que aprendas cómo amar a tu prójimo. Y una vez que lo hagas, no vas a necesitar que yo te esté diciendo no mates, no comas, perdón, no mates, no robes, no codicies. Porque si yo amo a mi prójimo, obviamente no lo voy a matar, ¿verdad? No le voy a robar. Entonces, el Señor, por medio de su palabra, nos enseña cómo amar a las personas, cómo amarnos a nosotros y cómo amarlo a Él. Entonces, en realidad no es un movimiento limitado. Sus mandamientos no nos limitan. Sus mandamientos son de protección y son para que aprendamos a amarnos unos a los otros. Entonces, ese miedo a decir, ay, no, es que si yo me convierto, es que si yo creo en el Señor, ay, no, mi vida va a ser aburrida y no vale la pena. No voy a poder hacer nada. Pero eso no es así. Entonces, eso es solamente un miedo injustificado. Es un miedo irracional. Amén. Y por último, uno tiene miedo a la asfixia, es decir, miedo a morir dolorosamente. Es verdad que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de pecado y es imposible que no vayamos a tener sufrimiento. De hecho, Jesús nos dijo, en este mundo ustedes van a tener sufrimiento, pero alégrense porque yo he vencido al mundo. Es imposible no sufrir en este mundo, es muy triste, pero es la verdad. Sin embargo, ese sufrimiento tiene un propósito para los hijos de Dios. Y entonces ese miedo a sufrir, ese miedo a sentirse ahogado, ese miedo a sentirse agobiado con los problemas del mundo, también se vuelve injustificado. Fíjense lo que dice Romanos 13, 8, 9. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Sí, vamos a ver o vamos a tener situaciones en nuestra vida donde nos vamos a sentir que estamos a punto de morir, que ya no aguantamos el sufrimiento, que ya estamos condenados a muerte, que ya no hay solución, que ya está todo perdido. Pero si Dios permite una situación de esa, no es para matarnos, sino es para hacer fuerte nuestra fe. Y aquí estamos leyendo que dice que eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Es para que aprendamos a depender de Dios. ¿Y en qué Dios vamos a confiar? ¿De qué Dios vamos a depender? Del Dios que resucita a los muertos. Es decir, que aquí que ni la muerte tiene poder sobre nosotros, que tenemos un Dios que Él controla hasta la muerte. Entonces, cualquier problema, cualquier dificultad que tengamos, no tiene por qué darnos miedo, no tiene por qué darnos ese miedo claustrofóbico para nosotros entregarnos al Señor. El Señor dijo, cuando ustedes pasen por el fuego, yo voy a estar con ustedes. Cuando pasen por las aguas, no se van a ahogar, yo voy a estar con ustedes. Eso quiere decir que el Señor no nos va a evitar que pasemos por el fuego, no nos va a evitar que pasemos por las aguas, pero Él sí promete estar con nosotros, y si Él está con nosotros, no tenemos nada de qué temer. Entonces es un miedo injustificado.
Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué Jesús dijo que la puerta es estrecha? Porque pues entonces, ¿para qué nos pone miedo? Para que no vayamos. No, porque en el contexto en el que habla la Escritura acerca de la puerta angosta, se refiere principalmente a que solamente hay una puerta y es tan angostita, es decir, solamente es Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos pasar a la vida eterna. Sin Jesucristo no tenemos acceso a esa vida abundante, no tenemos acceso al Padre, no tenemos realmente una fe que vaya a permanecer eternamente. Entonces, Jesucristo es la puerta por donde debemos entrar. Es exclusiva. Hay muchas otras puertas que son muy grandes, pero nosotros debemos entrar por la que es angosta, que es el Señor Jesús. Amén. Entonces no tengamos miedo porque aunque se vea pequeña, aunque parezca restrictiva, no lo es. No lo es. Y va a valer la pena y vamos a alabar a nuestro Padre y nuestra vida va a ser mucho mejor porque vamos a tener esa paz. Ya no vamos a tener miedo de nada que tengamos que enfrentar en esta vida. Amén.